Bueno, buenas tardes, noches en este momento. Vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo de algunos sensores. Bueno, estábamos en la línea de los sensores ópticos. Sin embargo, vamos a ver algo de las aplicaciones en equipos hospitalarios, ¿no? En equipos médicos. Y habíamos llegado hasta este punto. Entonces, para adelantar un poco la parte de la presentación, permíteme un minutito. A ver. Eh, Vamos a hablar un poquito de una máquina muy especial que es conocida como la máquina de rayos X. La máquina de rayos X no tiene solamente un uso médico, pues para poder hacer una exploración interna del cuerpo humano, sino que también tiene aplicaciones obviamente industriales, militares, en donde la idea básica es la producción de estos rayos X a partir de utilizar dos efectos o fenómenos físicos bien diferenciados, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, ¿vale? La radiación X tiene una característica muy especial y es que es una radiación de alta energía y asimismo también es de una longitud de onda bastante baja. No se puede considerar como luz porque realmente no es luz, no se puede ver, pero es un tipo de radiación que está por encima de la luz visible. Entonces, ya que no podemos observarla, esta radiación invisible pues tiene unas propiedades bastante interesantes, ¿no? Y la idea básica es eso, precisamente por su poca longitud de onda, por su gran frecuencia y alta energía, tiene la capacidad de poder penetrar, de poder atravesar ciertos tipos de materiales en donde, pues, dependiendo de la potencia de dicha radiación, pues podemos tener cierto nivel de profundidad, ¿no? Y pues también que estos rayos X pueden penetrar pues ciertos tipos de elementos, ¿no? Entonces la densidad es la que debe definir, ¿cierto? ¿Cuál es o hasta qué punto puede llegar esta radiación? Y la ventaja es precisamente esta, que para materiales poco densos, esta radiación es capaz de colarse, de introducirse a través de las estructuras atómicas y por lo tanto pues puede atravesarla, ¿no? Cuando ya el sistema es demasiado denso, recuerden que densidad significa que ya los átomos y las moléculas están bastante apretadas, están bastante cohesionadas, pues obviamente la radiación no puede atravesar esas estructuras, pero lo que sí puede hacer y dependiendo del material es o bien sea reflejar o bien sea absorber la radiación, que para el caso, por ejemplo, de ciertos materiales, cuando se utiliza la máquina, por ejemplo, para el análisis de materiales, lo que pasa es que va a presentarse el fenómeno de difracción. De por sí, la máquina que ustedes ven en color amarillo en la parte superior derecha corresponde a un difractómetro de rayos X que se utiliza para poder determinar las composiciones químicas de los materiales, ¿ok? Sin embargo, en el caso del cuerpo humano, pues nosotros vamos a tener que parte de nuestros tejidos, que está compuesto por agua, también en algunas zonas tenemos aire, como es el caso de los pulmones, pues vamos a tener unas densidades extremadamente bajas y por ende los rayos X pueden penetrar fácilmente. Los huesos, como les comentaba anteriormente en las anteriores clases, pues tienen una densidad muchísimo más alta, mucho más grande y por ende ya los rayos X no son, digamos, no pueden atravesar los huesos, ¿no? Que sería el caso de la radiografía de mano que ustedes pueden observar allí, que fue de por sí una de las primeras radiografías que existió de la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen, que es el que ustedes pueden ver a la derecha, que está en este punto. Vamos a poner aquí el puntero láser, este compadre que está aquí, este señor Wilhelm Röntgen. ¿Listo? Y la idea básica es que, bueno, después de muchos experimentos se dieron cuenta que estas radiaciones existían, ¿no? Porque realmente son invisibles. Y la idea como tal es que pueda ser generado este rayo de manera controlada a partir de un emisor. Bien, las aplicaciones que podemos tener, aparte de la medicina, pues también tenemos acá, en este caso, que estoy resaltando, poder observar, por ejemplo, la construcción, la manera en que están distribuidas las posibles imperfecciones en circuitos integrados, en circuitos PCB o en dispositivos PSB que tienen una alta densidad, pues los rayos X pueden llegar a ser beneficiosos para poder observar rupturas o también para poder ver, por ejemplo, distribución de los dispositivos o, por ejemplo, en el caso de los sistemas multiplaca, pues bueno, también poder observar los circuitos internos entre placas, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí tenemos para parte de este bolsito que ustedes observan, pues lo utilizan en los aeropuertos, lo utilizan en ciertos sitios restringidos en donde lo que se busca es poder observar el contenido al interior de embalajes, maletas, etcétera. De esa manera, pues se pueden detectar elementos peligrosos o, por ejemplo, para el caso, digamos, de otras aplicaciones, elementos que pueden ser ilícitos, ¿no? Y en el caso de abajo, aquí donde ustedes observan, esta es una tubería, la idea básica es
poder inyectar una radiación que pueda penetrar como tal los materiales. Es obvio que como esto es un tubo, pues, supongamos, no lo sé en este momento si sea plástico o sea metálico, pero para el caso, por ejemplo, de ciertos tubos metálicos, la radiación nos permite determinar, por ejemplo, puntos de fractura o fisuras. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque uno no las puede ver, a veces las fisuras son microscópicas y esto puede, por ejemplo, generar el deterioro del material y pues esta cosa, este tubo, si llega a llevar algún tipo de, no sé, producto corrosivo, producto peligroso o puede llevar, por ejemplo, petróleo, pues obviamente eso indicaría que podría romperse, podría partirse a través de esa fractura y pues bueno, generar una emergencia o bueno, desperdicio, en este caso pérdida de dinero, ¿no? Entonces son bien interesantes este tipo de dispositivos porque pues sus aplicaciones son muy amplias, ¿no? Ahora bien, ¿en qué se basa específicamente? Se basa específicamente en la producción de fotones de alta densidad o más bien de alta energía, más que densidad de alta energía, en donde la idea básica es que vamos a contar con un disco, voy a mirar esta parte aquí, vamos a mirar esta parte de la gráfica, o estas gráficas que están en la región derecha inferior, en donde tenemos un ánodo rotatorio. ¿Qué es esto? Esto simplemente es un disco que tiene una inclinación que ustedes pueden observar acá, en donde esta se conecta directamente a un motor, ¿no? El motor va andando a una velocidad media baja y la idea es que cuando este disco va rotando, lo que vamos a buscar es que desde una fuente de alta energía podamos disparar electrones. Los electrones que salen de un cátodo salen directamente hacia este borde, hasta esa superficie de nuestro ánodo rotatorio, ¿no? Bueno, en otros aspectos, para los que hemos trabajado en la parte de rayos X, también lo pueden llamar anticátodos. Entonces, le pega directamente a este ánodo anticátodo rotatorio. El haz de electrones que choca directamente en un punto específico genera una interacción entre los electrones de alta energía, de alta cinética que vienen en este momento disparados desde un cañón con los electrones propios del material, que generalmente es un material que debe aguantar demasiada temperatura, como es el caso del tungsteno. Bien, entonces chocan, se genera una interacción, bueno, de por sí son dos interacciones, una interacción por colisión entre electrones y otra que es por desviación de electrones, ¿vale? Esto me va a generar dos radiaciones, una radiación que se conoce como radiación discontinua, que se da en el caso de los choques, y la otra que se llama la radiación continua, que se da en el caso de las desviaciones electrónicas. ¿Y qué es una desviación electrónica? Fácil, los electrones que vienen viajando a alta velocidad, cuando entran, cuando chocan directamente con la superficie del material, ¿con qué van a chocar? Van a chocar con los átomos del material, ¿vale? Pero no van a llegar hasta el núcleo, sino que van a colisionar directamente con los electrones. En el caso de las colisiones se va a generar una gran cantidad de energía, claro, porque es que frenamos el electrón que viene viajando a máxima velocidad, viene muy rápido, lo vamos a frenar de una manera intempestiva. Eso genera un fotón de alta energía, ¿vale? Y en el caso de la desviación, pues fácil, como los electrones del material son negativos, es una redundancia decirlo, pero los electrones tienen carga negativa y los electrones que vienen viajando directamente también son de carga negativa, pues aquí se presenta el fenómeno que nos explica la ley de Coulomb y nos dice simplemente que dos cargas de igual signo o de igual carga, dos cargas iguales, tienden a repelerse. Entonces los electrones que vienen viajando ya no a tanta velocidad, con una energía menor, pues van a llegar acá directamente y una vez que entran al material, los electrones propios del material, para este caso tungsteno, ¿cierto? Van a tratar de ir frenando a los electrones que vienen con baja energía. ¿Y esto qué significa? Significa que el electrón que viene no alcanza a chocar con el electrón del material, sino simplemente sufre un proceso de repulsión, sufre una fuerza de repulsión y simplemente se desvía. Esto también va a generar, obviamente, un tipo de energía en donde esta energía es de menor densidad. Eso lo podemos observar en la parte superior. Bueno, antes de que nada, bueno, los electrones que pegan acá, el ángulo que se le genera directamente al ánodo o anticátodo, pues tiene digamos, una razón de ser, ¿no? Y es que cuando chocan, los fotones van a ser direccionados porque ellos van a tratar de moverse directamente en un ángulo que depende específicamente de la inclinación de esta superficie del ánodo, ¿no? Entonces chocan acá, se generan los fotones empiezan a viajar, que es el rayito que ustedes observan acá, ¿bien? Ellos pasan directamente por un lente que se llama lente colimador, que es el que estoy indicando en este momento, en donde lo que se hace simplemente es evitar que los electrones de baja energía pasen y solo pasen los de alta energía. ¿Esto por qué? Porque los fotones
de alta energía son los que tienen la capacidad de penetrar como tal la materia, mientras que los fotones de baja energía pierden esa energía directamente en el material y por ende esa energía que no, digamos, no se puede ni reflejar ni puede pasar a través del material es absorbida. Entonces, en el caso de los materiales, pues eso de pronto no sería muy complicado, no tendría ningún tipo de complicación, pero en el caso de los seres humanos sí, porque los fotones de baja energía llegarán, se introducirán dentro de los tejidos, bien, ellos perderán esa energía, la transferirán directamente a las células y ahí es donde aparece el mecanismo de mutación celular que pues por obvias razones más adelante pues deriva en cáncer, ¿no? Entonces este tipo de radiaciones es bastante peligroso, por eso es que entre comillas pues uno no tiene que estar sometido a ese tipo de radiación, bueno, y en el caso que toque usarla, pues no durante mucho tiempo o utilizar algún tipo de medio de protección, que pues como ustedes saben, el medio de protección es simplemente blindar a la persona que está utilizando el equipo con una malla o con una vestimenta o en un cuarto, en un habitáculo, en donde esta persona esté cubierta por plomo, ¿no? Estamos hablando directamente que el plomo evita que pase la gran cantidad de rayos de baja energía que pueden llegar a generar mutaciones en las personas. Entonces, bien, ¿qué tenemos acá? Entonces los rayos pasan a través del lente colimador, ¿bien? Y estos se enfocan directamente sobre el área que nosotros queremos radiar, pues simplemente para esperar que parte de esos rayos, ¿cierto? Crucen, los otros sean absorbidos, los elementos de alta densidad absorben, los elementos de baja densidad permiten el paso, entonces pasarán y en la parte inferior, en la parte contraria de donde vienen los rayos, pues yo puedo poner dos elementos o puedo poner una placa fotosensible que en este caso la placa fotosensible lo que va a hacer que es, ella tiene una serie de elementos químicos que reaccionan a los rayos X. Generalmente esas placas vienen con un polvito, ¿bien? Se le entrega ese material a estos acetatos, un polvito, en donde ese polvito, pues fácilmente, si yo lo paso por un revelador y después lo paso por agua, se van a dar cuenta que se lava completamente la placa y pues solamente nos va a quedar una placa blanca o, entre comillas, de un color definido. Generalmente pueden llegar a ser azules o de otro color grisáceo, etc. ¿Ven? Pero no se queda el material impregnado. Entonces, cuando los rayos X actúan directamente sobre la placa y llegan a la placa donde está este material en polvo, pues lo que van a hacer es fusionarlo. ¿Y eso qué significa? Que se derriten estos elementos, se fusionan y pasan de ser granos de polvo a ser plaquitas de material que una vez ya se ha irradiado la placa, ya se tiene la imagen allí impresa, se pasa directamente por un revelador, bien, que lo que va a hacer es fijar este material que se ha fundido directamente en el acetato y este queda allí metido, queda allí impregnado, queda sobre la superficie de nuestro acetato. Después se hacen otros procesos químicos y por finalmente se lava con agua, se espera que se seque la placa y tenemos una placa radiográfica, ¿no? Y la otra forma es no poner placas fotosensibles, sino poner sensores. Y si estos sensores como tal son, digamos, sensibles, valga la redundancia, son sensibles a los rayos X, pues lo que vamos a hacer es obtener un voltaje, vamos a obtener una corriente. ¿Ven? Hay las dos versiones, una versión que nos entrega voltaje, otra versión que nos entrega corriente, pero que va a ser proporcional a la radiación que llegó al sensor. Entonces, es obvio que si queremos tener una especie de imagen mucho más dinámica o más que dinámica, primero, si queremos tener una imagen de alta calidad, pues la idea básica es que los sensores no tienen que ser uno, ni dos, ni tres, sino tienen que ser miles de sensores, cientos de sensores ubicados directamente en una distribución rectangular o cuadrada, ¿no? Entonces la idea básica es esa, los sensores detectan los rayos X y simplemente envían una señal a una computadora en donde la computadora toma esta señal y la reconstruye a partir de las señales una imagen, ¿vale? Y como nosotros sabemos que ahorita con el auge de las computadoras de gran poder, nosotros podemos tomar varias placas radiográficas, las unimos de tal forma, es decir, no tomamos una sola o no hacemos solo una toma, sino simplemente radiamos continuamente la placa, radiamos continuamente a la persona que le estamos haciendo el examen médico y lo que se hace es que el computador toma todas estas señales, las convierte en imágenes y después simplemente une estas imágenes que terminan siendo fotogramas a una velocidad superior a 27, 28 cuadros por segundo. ¿Qué da la sensación? Da la sensación de video. Entonces, les voy a dejar junto con esta presentación, con esta sustentación, les voy a dejar algunos videos de guía para que ustedes puedan visitarlos en YouTube y puedan observar, pues bueno, estos fenómenos, ¿no?
lo que serán imágenes estáticas, plasmadas directamente sobre placas, o imágenes que pueden ser estáticas o dinámicas, es decir, imágenes simples o videos, en donde se obtienen a partir de que hay sensores fotosensibles, ahí es donde está nuestro dichoso sensor, ¿no? Entonces, bien, lo que obtenemos en la parte superior, aquí donde aparece esta línea continua, que nos dice que es una línea de 70 kilovoltios pico, y la línea discontinua, la línea punteada que nos dice que es de 120 kilovoltios pico, nos hace relación a que leamos los ejes. Entonces, aparece en la parte inferior lo que es la energía del fotón en kiloelectronvoltios, la energía que es generada, que es entregada directamente desde el equipo de rayos X, ¿cierto? Desde el tubo de rayos X. Y aquí observamos el número relativo de fotones que se pueden generar a partir de la interacción de esa energía del fotón, ¿no? De la obtención como tal del fotón. Entonces observen que la línea continua nos dice específicamente que si se logra generar una tensión de 70 kilovoltios, vamos a obtener directamente esta línea continua. Esto sería como el espectro continuo de los rayos X. Mientras que a 120 kilovoltios, el fotón pues tiene más energía y genera estos picos discontinuos extremadamente rápidos, ¿vale? Estos picos generalmente lo que se busca es cortarlos porque son picos extremadamente altos que lo único que van a aportar es absorción al tejido, para el caso de los seres humanos, y pues obviamente son dañinos. Esto es lo que se va a limar, se va a quitar como tal estos puntos grandotes, ¿bien? Y lo que se va a tratar de dejar es una línea muy parecida a la continua que tenemos acá, de 70 kilovoltios, ¿ok? Bien, en la consola como tal de mando que tenemos acá, que es la consola de control, vamos a tener algunos elementos. Bueno, vamos a tener la alimentación de la red, normalmente 110 para equipos de rayos X pequeños, como es el caso de los odontológicos, y pues ya de pronto 220, 330 voltios, hasta 600 voltios para equipos industriales, para equipos más pesados, ¿no? Vamos a tener un monitoreo de la línea, pues para saber que correctamente tenemos el voltaje en ella, en caso de que llegue a fallar en algún caso la alimentación. Vamos a tener aquí un switch de línea que lo que nos va a permitir que es que en el caso en que nosotros tengamos que cambiar, por ejemplo, de una red de 120 a 220, o a 240 voltios, etcétera, nosotros podamos hacer un cambio a través de este switch. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer es pasar de 120 a 220 a 330 dependiendo del equipo, ¿no? Miren que la alimentación principal de nuestro equipo va a ser un autotransformador en donde vamos a tener dos controles. Un control de señal pequeña o de kilovoltaje menor y de kilovoltaje mayor. ¿Esto qué indica? Pues fácil, con respecto a la línea inicial que sería esta de abajo, esta sería la línea neutra, ¿bien? Nosotros podemos tener o un incremento muy pequeño en el kilovoltaje o un incremento bastante grande en el kilovoltaje, ¿no? ¿Para qué sirve el kilovoltaje? El kilovoltaje lo que sirve es para simplemente en el momento en que los electrones salen del cátodo, ¿cierto? Entre más campo eléctrico se genere entre el cátodo y el ánodo del tubo al vacío que va a formar el tubo de rayos X, ¿cierto? Entre más voltaje tengamos, pues más energía cinética le estaremos imprimiendo a los electrones y con eso los electrones llegarán con más fuerza al ánodo, ¿no? Entonces aquí tenemos como una especie de ajuste grueso, aquí tenemos una especie de ajuste fino, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos un medidor de kilovoltaje, es obligatorio tenerlo allí para poder determinar que realmente está saliendo el kilovoltaje adecuado para obtener una radiación adecuada. No lo mismo radiar una cabeza que radiar, por ejemplo, el tórax o que radiar un brazo. Eso va a tener obviamente diferentes niveles. Eso lo sabe pues el técnico radiólogo que maneja la máquina. Entonces vamos a tener este monitoreo con un kilovoltímetro, ¿no? Vamos a tener un circuito de temporización y de selección. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es que la radiación tiene que ser inmediata, tiene que ser extremadamente rápida, ¿vale? Porque si se deja demasiado tiempo expuesto para el caso de una persona, ¿cierto? Si esta se deja expuesta durante mucho tiempo, lo más seguro es que vamos a tener absorción de radiación y por lo tanto, pues la persona va a sentirse mal en un principio y es posible que pueda obtener un cáncer. Entonces es importante manejar un tiempo que estamos hablando del orden de los microsegundos, en donde cuando se hace el disparo, se entrega este kilovoltaje directamente al tubo y este kilovoltaje va a durar durante ese tiempo, ¿no? Va a durar algunos milisegundos, no, ni siquiera milisegundos, entre milisegundos y microsegundos, ¿ok? Pues miren cómo este kilovoltaje pasa por un transformador, ¿sí? Un transformador que nos permite la rectificación de la señal. ¿Por qué necesitamos rectificar? Ah, bueno, porque es que necesitamos entregar una corriente directamente a nuestro cátodo. Entonces miren que en la parte de abajo hay un selector de miliamperios. Aquí es donde aparecen dos factores importantes, que son, vamos a tener
una corriente pequeña, pero vamos a tener un voltaje alto. Ese es el primer criterio. Lo segundo es que vamos a tener medidores de esta corriente pequeña. Aquí está el medidor de miliamperios y vamos a tener el medidor de kilovoltios, ¿vale? Y lo tercero es que debemos tener controles para poder de alguna manera ajustar el valor del kilovoltaje para lo que sería el campo eléctrico, acelerador de los electrones, del miliamperaje, que sería obviamente el selector para qué, para hacer que se desprendan más o menos electrones del filamento que va a formar el cátodo, y obviamente debemos tener un circuito que nos permita programar el tiempo de exposición de la persona. Entonces vamos a tener tres controles principales: tiempo, kilovoltaje y miliamperaje. Recuerden muy bien que el kilovoltaje lo que nos va a definir es la profundidad, qué tanto pueden llegar los rayos X, y el miliamperaje nos va a definir la calidad, porque pues entre más electrones hayan, más fotones se pueden generar y por lo tanto vamos a tener mayor detalle. Entonces el miliamperaje define la calidad, el kilovoltaje define la profundidad de penetración de los rayos X. Entonces miren cómo nosotros vamos a tener acá que se genera una rectificación. ¿Para qué? Para poder tener una señal aquí entre el cátodo, que sería este, y el ánodo, que sería este, sería el ánodo rotatorio, para tener nuestro kilovoltaje, pero que sea un kilovoltaje en DC, ¿no? Porque necesitamos que ese campo eléctrico que se genera entre cátodo y anticátodo, o ánodo, sea constante, ¿no? Pues para no tener problemas de pronto de la presentación de estos espectros discontinuos de los rayos X. Bien, entonces nosotros vamos a tener un filamento con un control de cátodo, vamos a generar un disparo de electrones, vamos a controlar esa cantidad de electrones en el filamento a través de una corriente, entonces vamos a controlar el miliamperaje, y de allí se desprenden los electrones a partir de un kilovoltaje que se genera dentro del tubo, los electrones chocan, se genera el espectro de rayos X, y pues vamos a tener aquí nuestro elemento como tal, bueno, importante para el caso de la aplicación biomédica, porque estamos metidos en el caso de la aplicación biomédica. Entonces tenemos tres grandes bloques: el bloque de control y de alimentación, el bloque que nos genera o que se encarga del control del alto voltaje y de la corriente en miliamperios, y obviamente el elemento que sería nuestro tubo de rayos catódicos, bueno, entre comillas, tubo de rayos X, pero termina siendo un tubo de rayos catódicos desde el punto de vista básico, ¿no? Entonces, vamos a tener como tal una máquina funcional, ¿ok? Otro tipo de aplicaciones que tenemos en los equipos médicos son los ultrasonidos. Entonces, los ultrasonidos médicos son bastante útiles porque nos permiten hacer algo, y es que poder ahorita observar, pero antes no se podía observar absolutamente nada, porque lo que se hacía era hacer o realizar una emisión de una señal ultrasónica, que estamos hablando que estaba por el orden de los 50 a los 75 megahertz. Estamos hablando de una frecuencia muy alta, pero realmente en los equipos médicos podemos llegar al orden de los 10, 15 megahertz, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer una emisión ultrasónica que termina siendo una vibración mecánica. Esa vibración tiene la capacidad de llegar hasta cierto punto, hasta cierta profundidad de tejidos blandos, de tal manera que los ultrasonidos tienen una ventaja, y es que nosotros no vamos a tener la posibilidad de generar algún tipo de mutación sobre los tejidos. Claro, porque es que este tipo de energía que transporta los ultrasonidos es mucho menor, muy inferior con respecto al de los rayos X. Los rayos X permiten imágenes muy nítidas, muy bonitas, etcétera, pero tenemos el riesgo de la absorción de rayos X y por lo tanto de poder padecer algún tipo de enfermedad por culpa de ello, ¿no? En el caso de los ultrasonidos, pues ya son más seguros, aunque en el caso de los ultrasonidos, pues vamos a tener la limitante que no penetran tanto, no se hunden tanto. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Miren que mientras en rayos X nosotros buscamos que los rayos X atraviesen el cuerpo humano, lo que buscamos en los ultrasonidos es no que atraviesen, sino que las ondas ultrasónicas choquen contra algunos tejidos. Todo depende de la potencia, de la energía que se le dé a estos ultrasonidos. Entonces lo que vamos a tener es que los ultrasonidos penetran los tejidos blandos, llegan hasta ciertos puntos y son devueltos. Se genera un eco. ¿Listo? Y lo que se hace es que en el mismo transductor, que sería esta parte donde ustedes ven la parte superior, este es un transductor de ultrasonidos, bien, lo que vamos a tener es que al mismo tiempo que se generan los ultrasonidos, estos mismos transductores que ven en naranja, ¿cierto? Se encargan de recoger tiempo después los ecos generados para llevarlos directamente a una computadora y que la computadora reconstruya como tal la señal en función de lo que está recibiendo. Entonces, nosotros vamos a tener que estos sistemas, estos transductores, aparte de que son emisores, también van a actuar como receptores.
¿Cómo lo hacen al mismo tiempo? Fácil, mediante multiplexación. Entonces, un tiempo determinado se ponen a emitir ultrasonidos, ¿bien? Se detiene la emisión y se pasa a modo de recepción. Entonces ellos están conmutando entre emisión, recepción, de tal manera que lo que hacen es capturar los ecos, ¿listo? Y estos ecos como tal han vuelto o han llegado directamente a los transductores dependiendo de dónde hayan chocado en el tejido. Ese punto en donde la onda ultrasónica es reflejada, parte es absorbida, parte es difractada, se le conoce como interfaz acústica. Entonces, las interfaces acústicas en el cuerpo generalmente son tejidos de una densidad media a una densidad alta. ¿Okay? Por eso es que los ultrasonidos son bastante utilizados más, por ejemplo, en maternidad o cuando se hace una exploración del feto o de un bebé dentro de la mamá. Claro, en rayos X se podría, pero obviamente pues el fetico que está en ese momento, el bebé que se está formando, puede llegar a mutar, específicamente salir con un tipo de enfermedad, algún tipo de deformidad, etcétera, discapacidad con rayos X. En cambio, con ultrasonidos es más seguro porque el rayo ultrasónico viaja, choca directamente con los tejidos del bebé, se devuelve y lo que se hace directamente es mirar cuál es la distancia, cuál es la profundidad a la que han llegado esos rayos y ustedes van a tener como tal una imagen de calidad dependiendo de cómo sea el transductor, ¿no? Entonces, les decía que en un principio no se veían imágenes porque realmente lo que se hacía era simplemente enviar la onda, esperar a que rebotara y simplemente tomar los tiempos de retardo para saber qué tan hondo o qué tan profundo pudo haber llegado el rayo de ultrasónico, ¿no? Lo que pasa es que ahorita, ya utilizando la tecnología digital, uno puede hacer un barrido. Miren que estos sensores que ustedes ven acá, si los ven, los naranjas están en una filita. Entonces la idea básica es, bueno, o sea, que si yo emito una onda sónica, pues lo que voy a tener es que cuando llegue la onda, pues va a llegar una onda también lineal, ¿no? Pues resulta que nosotros hacemos un barrido. Por eso, sí, no creo que alguno de ustedes haya pasado por ecografía fetal, pero cuando se hace una ecografía de un bebecito, normalmente una vez que se ha logrado generar algún tipo de imagen, o sea, que se ha ajustado lo que es el nivel de potencia, que se ha ajustado como tal el nivel de sensibilidad a la recepción, etcétera. Entonces, el encargado como tal de hacer la toma, la muestra, bueno, la toma más bien, lo que tiene que hacer simplemente es empezar a desplazar la máquina. Entonces lo que va a hacer es que toma el transductor y lo empieza a desplazar o lo empieza a mover con un ángulo. ¿Esto para qué? Para lograr que las ondas sónicas hagan una especie de barrito, ¿bien? Y de esa manera tenemos un efecto como similar al del sonar que se utiliza para detectar submarinos, ¿no? Y entonces se recibe esa información y se hace una reconstrucción que puede pasar desde una reconstrucción de simplemente una línea, que es lo que ustedes podrían observar acá, mírenlo, lo que estoy resaltando aquí en la pantalla del ecógrafo, ¿bien? En donde pues yo tengo una representación lineal, como puede ser por ejemplo el caso del latido, de la frecuencia del latido del corazón del bebé, ¿bien? De pronto sonidos adicionales que se pueden llegar a generar, de pronto algún tipo de sonido que sea característico de falta de placenta o que de pronto se esté generando alguna anormalidad, que esté creciendo, por ejemplo, algo diferente al bebé, otro tejido, un quiste, lo que sea. Bueno, se puede hacer de manera unidimensional, ¿no? Se puede hacer de manera bidimensional para tener una imagen plana, ¿vale? En donde ustedes lo que van a tener es una representación pues bueno, como ya lo dije, bidimensional de la imagen de las interfaces gráficas que están generando, ¿vale? Y lo otro, pues obviamente ya metiéndole un poquito más de procesamiento digital de señales, bien, entonces se puede añadir profundidad a una imagen 2D, con lo cual tenemos una reconstrucción en 3D, que como su nombre lo indica, es una reconstrucción. Ustedes no están viendo realmente al bebé de una manera directa, sino que estamos usando directamente ondas de eco, tratando de reconstruir, ¿cierto?, las diferentes interfaces. Entonces, aumentando la sensibilidad del transductor, nosotros podemos llegar a tener imágenes y la computadora las puede convertir en 3D simplemente utilizando algoritmos de imagen, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de raro acá? Bueno, aquí tenemos un lente acústico que lo que permite es generar la dispersión como tal de los rayos ultrasónicos o de las señales ultrasónicas. Aquí vamos a tener directamente una placa que lo que nos permite precisamente es como definir o enfocar como tal los rayos que salen directamente de los transductores. Aquí vemos que el transductor de ultrasonidos es específicamente un transductor piezoeléctrico, como su nombre lo indica. ¿Qué significa? Piezo, mecánico, eléctrico, indica que nosotros aplicamos energía eléctrica vibrante a una frecuencia determinada y estos señores empiezan a vibrar a esa frecuencia.
Y una vez que ellos vibren a esa frecuencia, pues obviamente tenemos una emisión de la frecuencia ultrasónica, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener aquí un soporte en la parte anterior de los sensores, pues para darle robustez a nuestro transductor. Bien, y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Miren, recordemos un poquito lo que es un material piezoeléctrico, un transductor piezoeléctrico, en donde si yo aplico una fuerza y esta fuerza es vibrante, nosotros vamos a tener en los extremos del material piezoeléctrico de nuestro transductor, vamos a tener un voltaje que va a tener casi las mismas características de la fuerza aplicada. Bueno, y lo contrario, si nosotros aplicamos un voltaje que va cambiando, entonces vamos a tener que las laminitas que están en el borde del transductor piezoeléctrico van a vibrar a esa frecuencia. ¿Ok? Entonces es bien interesante. Y la máquina que ustedes pueden observar, pues es una máquina de ultrasonidos, específicamente un ecógrafo, que lo podemos utilizar, les decía a ustedes que en maternidad, son el sitio donde más se usan, pero también lo pueden utilizar, por ejemplo, en nefrología, lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando están haciendo una inspección de algunos tejidos como puede ser la exploración del sistema renal, la exploración como tal de los uréteres para determinar si existen, por ejemplo, quistes o piedras que llamamos nosotros, ¿cierto? Para poder hacer, por ejemplo, procesos de litotricia. Bien, se puede utilizar, por ejemplo, también en algunos casos de ortopedia para poder determinar fracturas simples o poder observar algunos tejidos bien duros en función a que se presente algún tipo de, por ejemplo, de displasia o de corrimiento como tal de articulaciones, etcétera, ¿no? Bien, este es un uso de los ultrasonidos. Y ahora vemos otras aplicaciones como pueden ser la parte de la bioelectricidad. Entonces, bueno, no solamente la bioelectricidad, nuestro cuerpo como tal, nuestras células son capaces de generar una corriente, un voltaje como tal, una tensión que depende específicamente de la manera en que nuestros componentes electrolíticos, ¿cierto? Se comportan directamente, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, ya tenemos el hecho de los biopotenciales. ¿Qué es un biopotencial? Simplemente es la tensión, el potencial, el voltaje que es capaz de generar ciertas zonas de tejido. Eso es uno. Entonces, nosotros tenemos que nuestras células y diferentes tejidos tienen la función, perdón, tienen la característica propia de poder generar unos voltajes, que dependiendo del grado de excitación, de la forma en que esté esa interacción entre células de tejido con respecto a su medio externo, que sería lo que llamaríamos la matriz extracelular, ¿bien? Nosotros vamos a tener unos cambios de polaridad y esos cambios de polaridad se pueden registrar amplificándolos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo unas señales extremadamente pequeñitas del cuerpo que lo puedo hacer a través o bien sea de electrodos que se pegan a la piel, que serían electrodos no invasivos, o de electrodos que tenemos que clavar, va a sonar feo ese término, pero que tenemos que hacer llegar hasta nuestros tejidos, que sería en el caso del uso de agujas, o sea, electrodos de inserción o método invasivo, que es tratar de llegar a un tejido, pero utilizando como tal agujitas, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues nosotros podemos detectar diferentes señales. Ahora bien, ¿cuáles son las más características? Las más características son, como la que estamos viendo aquí en la parte superior, el electroencefalograma, que nos permite determinar la actividad cerebral, la actividad de la corteza cerebral en determinadas acciones de estudios neurológicos. Bien, también podemos tener que los electrodos se pueden dispersar, se pueden colocar directamente sobre el pecho del paciente, tratando de rodear como tal el tórax y capturar las señales que se generan, las señales entre comillas eléctricas, bioeléctricas, que se generan desde el corazón y tener como tal un mapa del corazón. Mapa me refiero específicamente a cómo es que estas polarizaciones, despolarizaciones del tejido cardíaco se empiezan a dar, ¿listo? Y por ende voy a tener un patrón como tal repetitivo, que es lo que conocimos como el ritmo cardíaco. Bien, estos electrodos se pueden llevar directamente a otras zonas, como por ejemplo a los músculos, en donde nosotros podemos tener electromiografía, bien, o podemos ponerlos alrededor de los ojos, ¿cierto? Para poder mirar o determinar el movimiento ocular. Entonces tendríamos electrooculografía, bien, electrogastografía, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del tejido que vayamos a estudiar, va a aparecer una máquina especializada en donde lo que vamos a tener son unos electrodos, ya sean de inserción o no invasivos, cualquiera de los dos, ¿cierto? O ambos, también depende del estudio. Y vamos a tener obviamente amplificadores, de los cuales el mejor amplificador para este caso es el amplificador de instrumentación. Es el mejor de todos. Amplifica muy bien la señal diferencial, la señal que se encuentra entre los electrodos, ¿bien? Y rechaza bastante bien las señales comunes, que eso, pues entre comillas, ya lo vieron en electrónica 2 o 3. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, aparte de eso, podemos utilizar luz
como lo vimos ahorita en el caso de los rayos X, podemos utilizar ondas mecánicas, como lo vimos en el caso de los ultrasonidos, podemos utilizar las mismas señales eléctricas del cuerpo humano, como lo estamos viendo en este momento en el caso de los biopotenciales. Podemos utilizar diferentes formas, por ejemplo, podemos utilizar movimiento, como sería en el caso de ortopedia, cuando tratamos de capturar el movimiento de articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como es similar a la instrumentación industrial, bien, lo único que debemos tener en cuenta es que lo que diferencia a los equipos médicos de los equipos industriales es que en los equipos médicos los materiales tienen que intervenir o interferir en lo mínimo en la química orgánica. Es decir, si tenemos un material, un electrodo que es por ejemplo de cobre y ya sé que en un medio alcalino como puede ser la sangre se empieza a disgregar, pues no es bueno utilizar el cobre, ¿no? Porque el cobre pues podría generar ¿qué? Que se generara una sulfatación, que esa sulfatación se fuera por la sangre y tuviésemos una afectación a nivel del hígado. Bien, entonces tendríamos envenenamiento. Entonces toca seleccionar muy bien los materiales, por eso también existe una línea que se conoce como la línea de los biomateriales, que es lo que permite determinar cuáles pueden ser utilizados en el ser humano y cuáles no. ¿No? También se debe tener en cuenta los métodos, no es lo mismo tratar de medir la temperatura de un horno a tratar de medir la temperatura del interior de un órgano, ¿vale? Pues porque en el caso del horno no hay problema, lo máximo que pasaría sería que se dañe el sensor, mientras que en el caso del ser humano, pues sería grave que el elemento, el instrumento se quedara dentro del cuerpo, ¿qué casos han habido, no? Y debemos tener en cuenta la ergonomía, es decir, que los elementos se ajusten de una manera óptima y que no sean estorbosos, que no generen dolor o incomodidad al paciente, eso es la ergonomía, que haya un ajuste entre el equipo y el cuerpo humano, bien, bueno, la zona del cuerpo humano que se quiera estudiar en ese momento, que exista biocompatibilidad, es decir, que el cuerpo como tal no rechace o no genere algún tipo de fenómeno adverso tratando de rechazar al elemento, al instrumento, a la máquina que está siendo utilizada en el paciente. Bioseguridad, pues obviamente, porque pues, si por ejemplo no hacemos una incisión, pues podemos tener a la piel como protectora, pero en el caso que se genere una incisión, es posible que pueda penetrar algún tipo de patógeno y generar una enfermedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y por obvias razones, como un equipo médico se puede utilizar no con uno, sino con varios pacientes, pues lo ideal es hacer una limpieza de cada uno de ellos, una desinfección, ¿cierto? De tal manera que, pues, que sea seguro para el resto de personas, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros de medida son importantes? El monitoreo de los signos vitales. Se llaman signos vitales a aquellas señales que podemos capturar del cuerpo humano y que nos dan la idea de que el cuerpo al menos tiene como tal, ¿cierto? Vida, así no tengamos conocimiento de ella. ¿Qué significa esto? Podemos estar inconscientes, es decir, tener un cese parcial o casi que total de funciones de pensamiento, de funciones conscientes, pero el cuerpo puede seguir alimentándose. Entonces, ¿cuáles son los dos principales signos vitales? Son la respiración y la circulación. ¿Listo? Son los dos que se van a monitorizar, ¿vale? Hay algunos elementos adicionales como puede ser la temperatura del cuerpo, pero específicamente circulación y respiración. ¿Bien? Entre comillas, también se llamaba monitoreo de signos vegetativos. ¿Por qué se les llamaba vegetativos? Porque si uno respira y tiene sangre circulando, pues las células se alimentan, así el cerebro esté muerto. Entonces, entre comillas, ahí en un tiempo decían pues que eran los dos signos que se asociaban directamente al estado vegetativo de las personas. Pero sonó bastante feo, entonces dijeron, no, los signos que determinan que hay vida, al menos de una manera básica, son respiración y circulación. ¿Qué más se hace? Pues bueno, monitoreo de señales electrofisiológicas. ¿Listo? Fisiología hace relación a cómo está trabajando, cómo funcionan los tejidos, órganos y pues todo el cuerpo humano en general. Entonces, electrofisiológica indica todas aquellas señales que son de índole eléctrico y que son capturadas directamente en determinadas funciones de ciertos órganos o tejidos, ¿no? Tenemos el monitoreo por imágenes diagnósticas, de las cuales pues ya vimos una que fue el equipo de rayos X y la otra que fue el equipo como tal de ultrasonido, ¿no? Tenemos la medicina nuclear, en donde pues ya se utilizan radioisótopos. Lo que se van a utilizar son unos elementos químicos que pueden ser utilizados en el caso de la oncología para el tratamiento del cáncer, pero en el caso, por ejemplo, del diagnóstico, se puede utilizar para los resonadores magnéticos nucleares. Se llamaban antes así, resonadores magnéticos nucleares, RMN, pero después se dejó solamente como RMs, ¿no? Equipos de RM, resonancia magnética, en donde pues la idea es insertar radioisótopos dentro del cuerpo para que estos radioisótopos, después de que han llegado a una región en donde se van a activar, a eso se le llama el target, ¿bien? Cuando este elemento químico de tipo radioactivo llega al sitio en donde se activa,
Una vez que se active, entonces nosotros simplemente radiamos al cuerpo humano, o bien sea con rayos X, o ya sea directamente con radiofrecuencia y obviamente con campos magnéticos, ¿bien? Y lo que va a aparecer es una especie de fosforescencia. Órganos que antes eran invisibles, cuando estaban funcionando directamente a una máquina convencional, ahora con estas nuevas máquinas empiezan a aparecer visibles y es posible hasta determinar cómo está funcionando el sistema. Es el caso que ustedes pueden observar al lado derecho inferior, en donde tenemos tres imágenes de una, no sé si es la misma persona, me imagino que sí, ¿ven? En donde pueden observar cómo se ve el cerebro, cómo se ven algunos elementos como huesos, etcétera, ¿bien? Por radiación térmica, ¿bien? Pero nosotros específicamente para el caso de la mitad y el caso donde se ve totalmente de rojo, observen cómo nosotros tenemos que el cerebro como que brilla más que el resto de órganos, ¿bien? Aquí tenemos, por ejemplo, una coloración en partes del cerebro, en donde hay unas coloraciones rojizas, verdosas, alcanzo a ver algunas amarillentas y blancuzcas, dando sensación de que hay una actividad. Y eso se debe específicamente a que hay un radioisótopo. Estas imágenes generalmente se logran como utilizando algún tipo de glucosa de tipo radioisotópica, en donde cuando éstas llegan al cerebro a través de la sangre, pues, entre comillas, el mayor devorador de glucosa, el mayor devorador de carbohidratos, de energía, es el sistema nervioso. Y donde tengo más acumulación de células nerviosas que están permanentemente funcionando es en el cerebro. Entonces, glucosa radioactiva es activada directamente en el cerebro y el cerebro empieza a mostrar esas radiaciones, esas diferentes longitudes de onda que son capturadas y dan la sensación o determinan como tal que hay partes del cerebro que son más activas, hay partes del cerebro que son menos activas y bueno, ahí se pueden hacer algunos estudios interesantes, ¿ok? Bueno, en el caso de la temperatura, que no es un signo vital en sí, porque pues yo puedo tener una persona que está por debajo de la temperatura corporal, es decir, sufre de hipotermia, o puede estar un poquito por encima, hipertermia, pues entre comillas digamos que no es un signo vital como tal. Sin embargo, sí es bien útil, ¿por qué? Porque nos permite determinar si el cuerpo está generando, en el caso de una infección, ¿cierto? Está generando una producción acelerada de defensas y esto obliga directamente a que se tenga que elevar la temperatura del cuerpo, o sea, determinar, por ejemplo, el estado febril, cuando hay fiebre. Y el otro caso, que es cuando hay la hipotermia, que es porque algún tipo de fenómeno externo ha obligado a que el paciente, la persona, ¿cierto?, pierda calor y esa temperatura como tal en pérdida, pues puede generar algún tipo de problema, ¿no? Un problema que puede llegar a ser bastante grave, ¿no? Entonces podemos observar que podemos medir la temperatura corporal utilizando específicamente una escala graduada que utiliza unos colores que van desde un azul claro, ¿bien? Hasta un rojo encendido, dando a entender que las temperaturas corporales pueden cambiar en esos estados. Observen. Entonces puedo tener acá, cuando una persona está en frío, miren, por ejemplo, el sector donde se concentra más la temperatura es prácticamente el toronco y el encéfalo, ¿bien? Y la temperatura se va perdiendo a medida que se va alejando, es decir, en las extremidades, ¿bien? Y cuando la persona ya está a una temperatura elevada, pues obviamente vemos una distribución mayor de esta temperatura en rojo, ¿bien? Y las zonas frías, pues obviamente son menores, ¿no? ¿Esto cómo se captura? Pues mediante radiación infrarroja. Entonces estamos hablando directamente de sensores infrarrojos, que sería el caso de esta pistolita que ustedes ven aquí marcando 36.8, en donde se utiliza este sensor que estoy marcando en la parte inferior. Es un sensor óptico que tiene la capacidad de ser sensible en el rango del infrarrojo, ¿bien? Entonces, podemos capturarlo de una manera donde no se necesite contacto directo entre el equipo de medición de temperatura, el termómetro, y la persona, utilizando simplemente la radiación infrarroja. Pero también tenemos que la temperatura se puede medir a partir de que utilicemos elementos como puede ser el mercurio, que saben ustedes que se expande a partir del hecho de que se aumente la temperatura en el mismo. Entonces se mete mercurio en un tubo muy delgado que se denomina capilar y de esa manera se hace una graduación en donde la idea es que al calentar esta punta del termómetro tengamos por la elevación de la temperatura de la sonda donde estamos haciendo la medición, la punta donde estamos haciendo la medición, entonces el mercurio se expanda. Eso va a hacer que él empiece a moverse a través de este capilar de vidrio y pues se va a detener cuando la temperatura ya no logra expandir más el mercurio. Entonces tenemos como tal el termómetro de mercurio, que digamos que es el más barato. Ya la electrónica ha hecho que cambiemos este punto donde tenemos acumulación de mercurio, es un depósito de mercurio, porque pues ya saben ustedes que si se rompe si se rompe la ampolla donde está directamente
mercurio de este termómetro, pues el mercurio como tal es venenoso para nosotros, por lo tanto no es bueno manipularlo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha cambiado? Se ha cambiado este depósito de mercurio directamente por un termistor que se ubica en esta punta metálica. Entonces, el termistor captura la señal térmica y se envía directamente a un sistema de acondicionamiento y procesamiento de señal, en donde la idea es mostrar la temperatura, pero ya utilizando una pantalla, ¿no? Ahora bien, uno diría, Inge, pero ¿por qué utilizan un termistor? Sí, resulta que cuando recordamos por allá nuestra época de sensores de temperatura, el termistor es no lineal. ¿Listo? Pues resulta que nuestro termistor, que en este caso es un NTC, no va a estar trabajando en un rango de temperaturas amplio. ¿Por qué? Porque este dispositivo está diseñado para capturar señales desde aproximadamente 25 Celsius como mínimo hasta casi 40 Celsius dependiendo del fabricante, ¿no? Entonces, normalmente el rango está entre 25 a 40, o sea, es un rango de temperatura muy pequeñito, por lo tanto, la variación que nos va a importar, que nos va a interesar procesar, está en ese rango, ¿no? O sea, la idea básica es que nunca vamos a superar la temperatura, porque pues, una persona que está por encima de 40 prácticamente está asada, y una persona que ya está por debajo de los 20, 25, que sería la temperatura ambiente, pues entre comillas está cuasi muerta. Entonces, la idea básica es hacer el monitoreo de una persona que se asume que está en ese rango y por lo tanto el termistor trabaja en una región muy corta que es cuasi lineal, ¿no? Bien, observen lo que sería el termómetro electrónico. Aquí entonces tenemos la sonda de temperatura, que en este caso sería un termistor, que se introduce directamente acá, en esta punta de prueba que sería pues este casquillito que tenemos acá metálico. ¿Metal para qué? Para que pueda transferir el calor, pero tiene que ser un metal biocompatible, ¿no? Entonces, se toma la temperatura en la punta, bien, se lleva directamente a hacer un acondicionamiento de señal, una cierta linealización, una amplificación, bien, se pasa directamente a la linealización, porque por más lineal que sea el rango de temperatura entre 25 y 40 Celsius, de todas maneras hay una curva, es un termistor. Entonces, entre comillas, se trata de linealizar para poder tener una lectura mucho más, valga la redundancia, lineal, y se lleva directamente a un DVM display, que pues ustedes ya saben, lo vieron el semestre pasado en medidas. DVM significa Digital Volt Meter. Entonces vamos a tener un voltímetro digital. ¡Oh, maravilloso! ¿Qué es lo que tenemos acá? Que normalmente los indicadores, como este que aparece aquí, que dice 36.8, y este indicador que está acá, que dice 35.1, en estos dos tipos de termómetros, por contacto y por radiación, son voltímetros. ¿Ven? Entonces yo puedo adaptar un voltímetro directamente a cualquier tipo de transducción térmica, y no solo térmica, sino otras. Bien, este sensorcito, bueno, aquí aparecen algunas sondas de contacto, específicamente pueden variar entre termistores, RTDs, ¿sí? Y en casos muy raros podría llegar a ser un termopar. ¿Listo? Este sensorcito que está acá es bastante costoso, vale como 30, 40 mil pesos y es un sensor muy pequeño, pero pues existe la posibilidad de poder tomar ese sensor, que es un MLX, bien, y conectarlo directamente a un Arduino. En este caso estaría en un Arduino Nano, pero pues en un Arduino 1, en un Arduino Mega, puede funcionar igual, en ESP32, etc. Entonces, tenemos 4 terminales, de los cuales un terminal termina siendo VCC, el otro terminal termina siendo tierra, aquí están, voltaje de entrada VIN, ground, y aparecen 2 terminales, uno que es SCL y el otro que es SDA. Recuerden que SCL significa Signal Clock y SDA significa Signal Data o Data. ¿Listo? ¿De qué estamos hablando? De que es un sensor que utiliza una tecnología de comunicación serial. Por lo tanto, pues es obvio que cuando vamos a programar este tipo de sistema para que funcione nuestro sensor infrarrojo, pues nosotros vamos a tener que utilizar un programita, un sketch que funcione allí, ¿no? Y bien, entonces teniendo en cuenta eso, ya sabemos cómo hacer estos aparatos llamados termómetros, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos un tipo de dispositivo que es utilizado en electrofisiología, en donde nosotros lo que vamos a hacer es monitorear la actividad cardíaca. ¿Cómo sabemos que el corazón está funcionando? Porque el músculo cardíaco, bien, responde ante despolarizaciones, es decir, ante entrega de una carga iónica, porque no es eléctrica, es iónica, una entrega de una carga iónica que se va a dar en una forma rítmica y que se va a dar en una forma estructurada. ¿Qué significa esto? El corazón no se comprime, recuerden que compresión es sístole y relajación es diástole. Entonces, no se comprime, es decir, no entra en sístole todo completo. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas superiores, 2 ventrículos que van en la parte inferior. Aparte de eso, está conectado a través de unas arterias y venas, ¿bien?
como son las arterias venas pulmonares, la arteria aorta y la vena cava. Entonces, está conectado y por lo tanto también es un tipo de sistema hidráulico en donde lo que vamos a tener es que este sistema debe ir en una sola dirección, o sea, es unidireccional. Por lo tanto, vamos a tener válvulas antirretorno. Entonces vamos a tener la tricúspide, vamos a tener la mitral, vamos a tener las semilunares, etcétera. Pero la idea básica es que cumple un ciclo. Entonces, para que la sangre sea movida en una sola dirección, aparte que las válvulas evitan el retorno de la sangre, pues el corazón se comprime primero en la parte superior, es decir, en la región de las aurículas, para que la sangre que ha llegado a las aurículas sea expulsada hacia los ventrículos. Una vez que se han llenado los ventrículos y se han vaciado las aurículas, entonces los ventrículos tienen que aumentar la presión de la sangre para que ésta pueda viajar por todo el cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Se comprime la región media del corazón. ¿Ven? Eso aumenta la presión en la parte inferior del corazón, de la sangre que está depositada allí, para después lograr una contracción de la parte inferior del corazón, de la punta, que en latín pues se dice apex, ¿no? Punta. Entonces se comprime la parte inferior del corazón, ¿bien? Y de esta manera, con la gran presión que se ha almacenado, pues entonces la sangre sale, pongámonos en esos términos, disparada hacia todo el cuerpo, ¿no? A través de las arterias. Entonces miren cómo es el ritmo. Aurículas van primero, después se relajan, pasan a comprimirse la región media del corazón, que sería la parte superior de los ventrículos, aumenta la presión, ¿cierto? Y se comprime la parte inferior del corazón en un tercer estado. Mire que son como 3 movimientos y ese ritmo se tiene que llevar. Aurícula, región media, punta. Aurícula, región media, punta. Entonces, eso genera unos patrones en donde, como los músculos se están contrayendo de esa manera, se debe a que existen unos nervios asociados directamente al corazón, que son, son nodos, realmente son nodos nerviosos, que son conocidos como el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal. ¿Listo? Más una serie de fibrillas, una serie de elementos ahí adicionales, como son el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esa contracción rítmica que se debe específicamente a estos nódulos nerviosos, pues obviamente lo que tenemos que hacer es poner electrodos, si se pudiese frente al corazón, ahí pegados en la pared del corazón sería ideal, pero pues nadie va a abrir a una persona para ponerle electrodos solamente por revisarlo, sino que capturamos esas señales a un nivel un poco más superficial. Entonces, tratamos de tomar las señales, tanto las nerviosas de los nódulos o nodos, como las señales de respuesta de los músculos, del músculo cardíaco. Recuerden, músculo es mío en latín, entonces tendríamos miocardio, o sea, músculo cardíaco, cardio, corazón. Entonces, una vez que tenemos esas señales, tanto las nerviosas como las musculares de respuesta, lo que se hace es capturarlas a través de electrodos. Estas señales se suman, porque técnicamente ellas se están sumando entre sí, todas se están pasando, sí, a unos ciertos tiempos, pero hay unas señales que se traslapan con otras. Entonces, entre comillas, la suma de todas estas señales nos va a dar lo que conocemos como el electrocardiograma. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca? Se busca, miremos la parte inferior, tratar de rodear al corazón con electrodos. ¿Para qué? Para tratar de capturar las señales, ¿cierto? A nivel de una región. O sea, no tratar de capturarlas en un punto específico, que sería el uso de un solo electrodo, sino tratar de rodear al corazón con los electrodos, obviamente desde el pecho, el tórax, para poder, digamos, tomar absolutamente la máxima cantidad, ¿sí?, de lo que serían los vectores cardíacos generados. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener una distribución de 6 electrodos alrededor del corazón, que se conocían como precordiales, más 4 que irían directamente, 2 en las muñecas, 2 en los tobillos, de tal manera que tendríamos configurados 10 electrodos para poder monitorizar hasta 12 señales. Como este curso no es de biomédica, pues les digo que de las 12 señales hay unas derivaciones que se llaman derivaciones bipolares y hay otras que son las precordiales. Y dentro de las derivaciones bipolares existen las unipolares, que son conocidas como las aumentadas. ¿Ok? Entonces, una manera práctica muy sencilla de poder obtener la señal cardíaca es utilizar los electrodos de las extremidades. Entonces, observen el circuito que está en la parte superior. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos como tal conectados 2 electrodos en los brazos del paciente y vamos a conectar uno en el tobillo derecho. ¿Por qué en el tobillo derecho? Porque resulta que nosotros vamos a tener una línea neutra. Ahora bien, en otros casos funciona mucho mejor utilizando como electrodo de referencia no el tobillo derecho, sino el tobillo izquierdo, haciendo relación a que el corazón tiene una inclinación hacia la izquierda y por ende tendríamos 3 electrodos activos. Realmente yo soy de los que prefiero utilizar
la pierna izquierda, ¿no? Para tratar de cubrir algo que se conoce como el triángulo de Einthoven, ¿bien? De Wilhelm-Einthoven, que se conectan los electrodos, pero como la señal allí es tan extremadamente pequeñita, estamos monitorizando al corazón, pero pues la señal la estamos capturando lejos de él, pues lo que hacemos directamente es enviarlo al mejor amplificador que existe. Y para el ejemplo que tenemos acá, que es de la Analog Devices, el AD620A es el amplificador de instrumentación que se usa para poder encontrar o traer y amplificar las señales pequeñas que ocurren directamente sobre los brazos. ¿Listo? Por ende, tenemos el AD620 en modo amplificador de configuración con una ganancia de 8 veces. De esa manera llevamos el micro, lo llevamos hasta el mili y ya una señal de salida que está en el orden de los milivoltios, bien, se puede llevar a un convertidor analógico digital para hacer el procesamiento de la señal. Miren la electrónica que hay, no es gran cosa, pero pues cuando uno implementa esto, normalmente no es que funcione de primeras, ¿vale? Siempre toca hacer algunos ajustes, como es el caso, miren, para una ganancia de 8 se necesita que en el AD620 la resistencia de ganancia R sub G que estoy indicando en este momento sea de 6.98 kiloohmios. Ojo, no es de 6 kiloohmios, no es de 7 kiloohmios, es de 6.98 kiloohmios. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de una resistencia de precisión, de una resistencia que si es ajustable tiene que ser un trimmer de buena calidad, de alta precisión. Y todos los resistores que están aquí alrededor tienen que ser de precisión, porque si no son de precisión, pues obviamente la señal puede sufrir cambios en función a que no tenemos, ¿cierto?, el valor correcto de la resistencia, sino que tenemos una tolerancia y por ello es que se nos corre siempre la señal, no sale de manera inmediata y toca hacer siempre algunos ajustes un poco engorrosos, un poco cansones para que este sistema funcione, ¿no? Bueno, aquí tenemos un módulo que es el TDA8232, creo que si no estoy mal, ¿bien? En donde este modulito, la idea básica es que se puede conectar a Arduino. Y conectando el módulo a Arduino, nosotros podemos simplemente amplificar la señal y procesarla en Arduino para poderla mostrar. Entonces, ¿qué tiene de raro? Nada, muchachos, esto que está acá, lo que ustedes ven en este modulito, que es bastante pequeñito, ¿vale? Es simplemente un amplificador de instrumentación específicamente diseñado para capturar la señal electrocardiográfica, ¿bien? Más un sistema de comunicaciones, ¿bien? Entonces, la idea básica es un acondicionamiento, acondicionamiento de señal, ¿bien? Y una conversión de analógico a digital para poderlo llevar a través de estos canales, ¿no? Bueno, en este caso el 8232 no es que tenga condicionamiento digital de la señal. Lo que sí tiene es que nosotros podemos digitalmente direccionar y hacer algunos ajustes de los amplificadores internos, ya que eso tiene un PGA, ¿bien? Pero la señal propiamente dicha sí es totalmente analógica, que es la verde que observamos acá que entra al canal A0, al analógico 0, o bueno, a la primera entrada del convertidor analógico digital del Arduino Uno. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos otra aplicación que sería el caso del uso de luz. ¿Cuál es la idea? La idea básica es poder determinar qué tan roja es la sangre. ¿Bien? ¿Qué es lo que sirve o por qué se tiene que determinar más bien? ¿Para qué sirve determinar qué tan roja es la sangre? Es fácil porque resulta que la hemoglobina de nuestra sangre tiene una característica y es que es una mala absorbedora de oxígeno. ¿Qué es lo que lleva la sangre? Oxígeno. Y la idea de llevar el oxígeno es llevárselo a las células para que las células puedan hacer su proceso de alimentación, para que puedan hacer como tal todo el proceso de ruptura de las estructuras energéticas que tenemos en los alimentos utilizando pues el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la hemoglobina, ¿cierto? Cuando nuestra sangre captura el oxígeno, esa captura de oxígeno hace que este tinte, que es la hemoglobina, que es un tipo de proteína, formada obviamente por componentes de hierro, bien, se oxide. Y lo que va a pasar es que esa oxidación genera que con un glóbulo rojo, con unos glóbulos rojos, ¿cierto? Totalmente cargados de oxígeno, la hemoglobina se pone de color rojo brillante, ¿bien? Una vez que la sangre ha pasado por los tejidos y ha entregado ese oxígeno, lo ha liberado fácilmente, ¿qué es lo que hace? Absorbe dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, CO2, hace que la hemoglobina, ¿cierto?, cambie de un color rojo brillante a un color azuloso, una especie de color violeta quemado. ¿Listo? Estamos hablando de un color rojo azuloso, más o menos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir? Fácil. Si queremos saber si hay una buena cantidad de oxígeno en la sangre, tenemos que determinar qué tan roja es la sangre. Si queremos saber si el oxígeno como tal ha disminuido, pues tenemos que mirar qué tan azul es la sangre. Por eso, ¿qué se utiliza? Se utiliza un emisor rojo y un emisor infrarrojo. Entonces, lo que vamos a tener son dos LEDs, un LED rojo y un LED infrarrojo, que van a transferir la señal directamente a un fotodetector. ¿Ven? Que obviamente pues tiene que ser sensible al rojo infrarrojo. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? ¿Pero por qué rojo si la sangre es roja? Lo que quiero determinar es la cantidad de oxígeno. Fácil. Porque recordemos muy bien. ¿Por qué se vería la sangre roja cuando nosotros la vemos? ¿Por qué la vemos roja? La vemos roja porque la sangre está absorbiendo todas las longitudes de onda menos el rojo. Está reflejando el rojo. ¿Ven? Si la sangre es de color azul, ¿qué va a hacer? Va a absorber todas las longitudes de onda menos el azul. Y por lo tanto, si utilizamos un emisor rojo infrarrojo, cuando la sangre está cargada de oxígeno, pues la sangre no va a absorber esa radiación y por lo tanto toda la radiación va a pasar del emisor hacia el receptor. Entonces vamos a tener la máxima señal. Si la sangre empieza a ponerse azulosa, entonces la emisión del rojo infrarrojo va a ser absorbida parte en la sangre y solo muy poca va a pasar. ¿De qué depende cuánta pasa? Depende específicamente de qué tan cargado esté de dióxido de carbono la sangre. Y esto nos va a dar un nivel promedio de lo que sería el oxígeno en sangre. A ese tipo de elemento de medición, a ese tipo de proceso se le llama oximetría, medición de oxígeno. Si midiésemos otro tipo de gases, entonces ya estaremos hablando de capnografía. Entonces tenemos la oximetría, capnografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo esto lo metemos directamente dentro de una cápsula, de tal manera que si ponemos algo, como puede ser, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, o ponemos un dedo, bien, en este caso el dedo tiene que ser limpio, no debe tener esmalte, perdón, ¿ven? Entonces la idea básica es garantizar que pueda atravesar el rayo lo mejor posible el dedo, ¿no? Y pues el dedo se utiliza porque obviamente pues es una región que tiene corta distancia entre el emisor o nos genera corta distancia entre el emisor y el receptor, ¿bien? Y si se han dado cuenta, esos oxímetros se colocan en la punta del dedo. ¿A qué se debe esto? Pues uno dice, pero ¿y el hueso? Pues resulta que en las puntas de nuestros dedos, nuestro hueso termina más en punta, en forma más bien casi que cónica, y por ende tenemos menos tejido óseo y pues digamos que la absorción del tejido óseo va a ser mínima en ese caso. Por eso es que se usa la punta del dedo. ¿Ok? Bien, tenemos sensores como tal, como puede ser este que está acá, que es un sensor emisor receptor, que puede trabajar bastante bien como un oxímetro, el MAX3010, bien, que uno lo utiliza generalmente para oximetría, pero también se puede utilizar como un sensor de tipo TOF, ¿no? TOF, Time of on Fly. Bien, aquí tenemos la conexión de este time of fly, específicamente del sensor oximétrico. Lo vamos a colocar directamente acá sobre el Arduino y pues ustedes pueden observar que también tiene SCL. SDA significa que vamos a tener una comunicación serial, ¿listo? Y vamos a tener aquí una señal en amarillo que correspondería a una señal de interrupciones. Claro, en determinados momentos no vamos a tener que estar emitiendo la onda de una manera continua, sino que realmente funciona mucho mejor cuando es pulsátil. Y en la parte izquierda pues ya vemos un diagrama esquemático muy básico de lo que sería un oxímetro. Entonces miren que ponemos el dedo, aquí tenemos el emisor rojo, infrarrojo, IR red, ¿listo? Y esto se emite la señal hacia el dedo, del dedo atraviesa directamente hasta un fotodiodo, del fotodiodo colocamos esto directamente en un amplificador de transimpedancia, o sea, vamos a convertir la corriente de fotodiodo en un voltaje. Recuerden muy bien eso. Los fotodiodos y los fototransistores entregan es corriente, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un amplificador de transimpedancia, lo vamos a llevar directamente a un filtro de pasa altos, de alta frecuencia, ¿bien? Y lo llevamos directamente a un procesador a través de su entrada analógica, pues su convertidor, su entrada de conversión analógico-digital, que para este ejemplo es un DSPIC 33FJ128GP802. Esa es la referencia completa que ustedes pueden observar acá. ¿Listo? Y el control como tal del destello, de la forma en que funciona tanto el rojo como el infrarrojo, se va a dar a partir de la conmutación que se hace sobre estos dos transistores que están actuando como drivers. ¿Listo? Y ya, funciona. También tenemos el uso como tal de este tipo de sensores que estoy indicando, como es el caso del MPX5500DP, también existe la versión simple, SP, ¿bien? En donde son sensores de fluidos, de gases. La idea básica, ¿cuál es? Es que para el caso del sistema respiratorio, lo que nosotros hacemos es adquirir gas, bueno, no necesariamente oxígeno, porque no dice, respiramos oxígeno. Sí, el oxígeno como tal es el componente fundamental de los procesos metabólicos celulares, pero
nuestro aire no es 100% oxígeno. Nuestro cuerpo está diseñado para respirar el oxígeno que se encuentra en nuestro aire, en donde estamos hablando de que no alcanza a ser entre el 20-30%, ¿cierto? Promedio de, el aire que hay, del oxígeno que hay disuelto en el aire, ¿no? Casi que más de la mitad del aire que nosotros respiramos es nitrógeno, no oxígeno. Entonces estamos diseñados para capturar el oxígeno que está disuelto en el aire que tenemos alrededor. ¿Y la idea cuál es? ¿Cómo sabemos que una persona está respirando? Pues la idea básica es, o bien sea por el oxímetro, determinando que existe gran cantidad de oxígeno, es decir, determinando que la sangre es totalmente roja porque está cargada de oxígeno, es una forma de hacerlo. Y la otra forma es monitorizando a través del hecho de que nosotros tomamos aire, llenamos nuestros pulmones, ¿cierto? Y después expelemos el aire. Entonces hay un proceso de inspiración y un proceso de expiración. ¿Listo? ¿Dónde es que queda factible medir? Generalmente es mucho mejor medir la expiración, es decir, la salida de aire. ¿Por qué? Porque nadie garantiza que cuando nosotros tomamos aire, todo el aire se vaya para los pulmones y las vías aéreas, sino que podemos tener, por ejemplo, una perforación y el aire puede escapar. Entonces, ¿qué es lo que debemos medir? Debemos medir la salida del aire, porque el aire que salió, pues tiene que ser, entre comillas, casi que proporcional al aire que entró. Entonces, para ese proceso, ese tipo de dispositivos, lo que van a hacer es conectarse directamente al paciente a través de unas mangueritas, a través de unos tubos, y el sensor como tal va a determinar la cantidad de aire que está saliendo. Como la cantidad de aire que está saliendo se debe a la expiración, pues al dispositivo se le llama espirómetro. Bien, por lo tanto, dependiendo, y miren que recuerden que este sensor, estos sensorcitos que aparecen acá, el de arriba es para hacer algo que se llama medición de presión diferencial, el de abajo es el que utilizan normalmente para algunas unidades, específicamente los tensiómetros digitales, pero también para algún tipo de espirómetro y algunos inspirómetros, ¿no? Entonces la idea básica es que nosotros a través de este transductor, que es un transductor piezoeléctrico, podemos determinar la cantidad de aire que está saliendo en función a, se supone, la capacidad vital que tiene el paciente, porque es muy diferente en un niño pequeño, pues que tiene los pulmones pequeñitos, a una persona pues ya adulta en donde los pulmones ya han madurado y pues tienen una capacidad mucho más alta. ¿En dónde se utilizan este tipo de sensores? También en los respiradores artificiales. ¿Por qué allí? Porque es que normalmente un respirador artificial lo que hace es suplir la necesidad de oxígeno del paciente cuando éste no puede respirar por sí mismo. Por ende, la idea básica es determinar en qué momento el paciente requiere aire o requiere, por ejemplo, oxígeno o un gas, ¿bien? Para poder calcular si hay una deficiencia o un superávit de dicho gas y lo que se hace directamente es graduarlo. Entonces, la máquina determina que el paciente está respirando mal, que el paciente no está adquiriendo la cantidad de oxígeno que necesita. El sensor determina eso a través de no solamente el sensor del sensor como tal del espirómetro, sino también, por ejemplo, a través del oxímetro o también lo hace a través de algún tipo de medidor de gas. Bien. Y de esa forma la máquina se autoajusta para aumentar el ciclo de respiración, para aumentar el volumen de la respiración, es decir, modifica como tal el ritmo respiratorio o modifica como tal el flujo respiratorio. ¿Listo? Por eso las máquinas de anestesia vienen con esos dos controles principales, aunque traen más, ¿no? En el caso de las máquinas de anestesia, pues el respirador ayuda después de que el paciente se ha dormido. Pues, hay algunos que se les llega a dormir también hasta el sistema de la respiración, el nervio frénico que va directamente al diafragma, ¿no? En la parte inferior podemos observar aquí hay un tubo como tal, esto lo llama circuito de paciente, en donde tenemos los diferentes elementos de la mascarilla, los diferentes elementos de válvulas antirretorno y lo conectan directamente a este sensorcito de presión a través de una manguera y lo pueden enviar a Arduino pues, para hacer específicamente un espirómetro, ¿no? Y en la parte izquierda inferior podemos observar que el circuito que se utiliza para un espirómetro pues termina siendo un amplificador de instrumentación. ¿Ven? En donde pues este amplificador de instrumentación está hecho de manera discreta con 3 amplificadores operacionales. Mírenlo, LM324, LM324, LM324. O sea, con un solo chip. LM324, el LM324 tiene 4 amplificadores operacionales. Con uno solo, utilizando 3 de esos amplificadores, se puede implementar este tipo de circuito que corresponde a un amplificador de instrumentación que veremos más adelante. ¿Listo? Y nada, chicos, señoritas, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan visto que realmente las aplicaciones en el campo, no solamente industrial, sino en el campo biomédico, pues pueden llegar a generar cosas interesantes desde el punto de vista del diseño de sistemas electrónicos. Entonces, paramos la grabación y nos estaremos viendo el próximo, creo que tenemos clase
A ver, hoy estamos específicamente a viernes, por lo tanto, el martes, sí, porque este lunes no es festivo. Entonces, nos estamos viendo el martes en horas de la tarde. Bueno, buena noche, que descansen, feliz fin de semana. Chao, chao a todos.